saludo para todos los alumnos, profesores, familiares y todas aquellas personas que se interesan por nuestra clase de español. Y también muchas gracias a todos los que me han enviado mensajes. Gracias. Bueno, en la clase de hoy nosotros vamos a continuar trabajando las estructuras gramaticales como elementos para cohesionar un texto, o sea que propician tanto la cohesión como la coherencia. Por lo tanto, ya les presento el asunto de nuestra clase. Y ahí lo tienen en pantalla. Generalización de los conocimientos gramaticales 2, bueno, los llamamos 2 porque hoy trabajaremos la otra parte de la gramática. Si en la clase anterior nosotros trabajamos todos los elementos, el sintagma nominal, el sintagma verbal, bueno, pues ya se impone trabajar la oración simple y la oración compuesta. Oraciones que también propician la coherencia y la cohesión del texto. Recuerden que la coherencia es también la relación entre las oraciones de un párrafo y el párrafo con todo, o sea, la parte del todo. Vamos entonces ahora a revisar, recuerden la tarea que dejamos en la clase pasada, vamos a comentarla y es la siguiente. ¿La recuerdan? Observe el enunciado con el que termina el texto. Bueno, señala la oración subordinada y clasifícala y responde la pregunta mediante un párrafo. Esa era la actividad. Y el texto era el siguiente. Recuerden que era el texto de Eduardo Galeano y que se llamaba o se llama La historia del arte. Fíjense que esta es la segunda parte de este texto. Y habíamos dicho que, bueno, señalar la oración subordinada y clasificarla. Ahí está el final. Recuerden que los niños llegaron y ese final es sorprendente. Es un asombro. Fíjense la conjunción, pero, que es una conjunción adversativa, pero es un enlace extraoracional. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene relación con todo el enunciado anterior. A partir de ahí está el asombro, pero ¿cómo sabías que dentro de aquella piedra había un caballo? Y entonces aquí hay una oración subordinada que ustedes seguro que la conocen, que es la subordinada sustantiva. Muy bien, ¿cómo sabías esto, eso, aquello? Fíjense. Ahora, aquí también en este texto hay dos palabras que están destacadas. Una de ellas es el pronombre uno. Y decimos, bueno, uno es numeral. Bueno, vamos a ver. Dice, los niños, en plural, partieron en plural, regresaron en plural, les es el pronombre que tiene como antecedente a los niños, por lo tanto, y uno de los niños con los ojos muy abiertos le preguntó, quiere decir que uno es de tantos niños, uno solito, por lo que es un pronombre numeral, según el contexto. Ahora bien, aquí tenemos el último que es el un. Y yo les pregunto, ¿un es numeral, es indeterminado, es un artículo indeterminado o es un pronombre indefinido? Vamos a comenzar por el pronombre numeral. ¿Será un pronombre numeral un aquí? Bueno, yo pienso que el pronombre numeral es bastante fácil de identificar en un texto porque es cuando en el texto hay más pronombres numerales. Por ejemplo, si decimos, ella llevó un libro, mañana traerá 2 y luego 3 para completar la colección. Yo pienso que el 2, el 3 y el 1 ahí son pronombres numerales porque hay más pronombres de esta clasificación. O a veces cuando decimos, ay, no llegó ni un alumno al aula, ese ni, que es una conjunción copulativa con valor de negatividad, me está comunicando que ese un es un pronombre numeral. Bueno, y entonces, ¿cuándo es artículo indeterminado? ¿Cuándo es pronombre indefinido? Observen. Como artículo indeterminado, ¿cuándo es? Cuando presenta o introduce sustantivos que designan personas o cosas desconocidas. Por ejemplo, dice, la acompañaba un hombre muy alto. Un muchacho me saludó, no lo reconocí.
Bueno, aquí se presentan tanto al muchacho como al hombre. Y aquí no es que se presentan a ambos y no es cualquier hombre ni muchacho, sino esos. Entonces, aquí sería un artículo indeterminado. Fíjense que tiene la misma estructura que el indefinido. Vamos a ver cuándo es indefinido. Pronombre indefinido es cuando significa uno cualquiera. Se lo oí decir a un muchacho. En un momento nos vimos, bueno, y después no se sabe lo que pasó. Podría seguir la oración. Bueno, puede ser, se lo oí decir a un muchacho, a cualquier muchacho. En un momento nos vimos, en cierto momento, en cualquier momento, no es uno en específico. Entonces sería indefinido. Pero siempre hay que interpretar el mensaje en el contexto. No siempre es sencillo decidir con absoluta exactitud el valor de esta estructura. Hay que hacer un buen análisis para luego tener argumentos y poder clasificar más oportunamente estas dos categorías gramaticales. Bien, sabemos que no es fácil, pero bueno, necesita de un buen análisis y a veces es un poco ambiguo. Vamos entonces a la otra pregunta que dejamos. ¿No había que contestar por escrito esa pregunta? Bueno, a ver cuántas ideas ustedes hubiesen podido escribir. La siguiente, vamos a revisar y revisen su tarea. Dice, ideas. Pueden decir que son las manos del artista y su imaginación las que hicieron posible que de una piedra saliese una hermosa obra de arte. Pueden decir que el artista le da vida a lo inanimado. Y también que el caballo estaba allí dentro y yo lo reviví. Bueno, son algunas de las que ustedes pudiesen haber escrito, puede ser otra. Yo tengo la suerte de que una alumna me envió una de sus respuestas y se las voy a leer. Observen las ideas que tienen en pantalla y la lectura que yo hago a ver si se adecua alguna. Dice, mi imaginación se hizo pequeña comparada con todo lo que había dentro de aquella piedra. Había criaturas que esperaban ansiosas unos golpecitos de vida. Este caballo perdió a su jinete, un valiente guerrero, en cruenta batalla, y fue tanto su fervor por salir a buscarlo que no lo pude contener, lo dejé libre. O sea que se adecua alguna de estas ideas que yo les había propuesto. Bueno, esta es, grosso modo, la tarea que dejamos en la clase pasada. Bueno, vamos entonces ahora a comenzar con lo concerniente a nuestra clase de hoy, que es la oración simple y la oración compuesta. Óigame, yo tengo un compañero que me decía siempre, la oración simple y la oración compuesta se reserva siempre para la última pregunta de la gramática. Y es verdad. La última pregunta de gramática, si no es oración simple, es oración compuesta. Por lo tanto, hay que reconocerlas, identificarlas y saberlas. Entonces, vamos a dar algunos procedimientos para ello. Y empezamos con la clasificación de la oración según su estructura o número del verbo. Según su estructura, número de verbo, nosotros decimos que la oración puede ser simple. Es un enunciado simple el que contiene una sola oración gramatical. Claro que coincide con una oración gramatical. Y compuesta es el que contiene más de una oración gramatical. Esto es importante recordarlo porque ustedes lo saben. Bien, ¿qué hay que conocer de la oración simple? Vamos primero. Hay que reconocer esta clasificación, identificar por el número de miembros cuándo es bimembre y cuándo es unimembre, por la naturaleza del predicado, atributiva y predicativa, y por la actitud del hablante, enunciativa, afirmativa y negativa, interrogativa, exclamativa, desiderativa, dubitativa, imperativa o exhortativa. Esto hay que conocerlo, toda esta clasificación. Vamos a recordar el primer grupo. Por su estructura, bimembre. La lectura nos comunica con el mundo.
sujeto más predicado. Aunque el sujeto esté omitido, sigue siendo bimembre porque el verbo tiene morfemas que me dan el número y la persona. O sea, me informan el número y la persona. Bien, unimembre pudiera ser estas tres que tenemos aquí. Puede ser SP, o sea, un sintagma nominal completo o un sintagma verbal. En la primera tenemos un sintagma nominal. ¡Qué hermosa trayectoria! Es una oración unimembre nominal. Miren el núcleo que es el sustantivo. En la segunda es una oración unimembre verbal impersonal. Fíjense el verbo anochece, que son los llamados verbos meteorológicos. Anochecer, amanecer, llover, tronar. Y la tercera que le explicamos en la clase anterior con el verbo haber. En Cuba no habrá guerra de razas. Este es el verbo principal de la oración. Guerra de razas es el complemento directo. En Cuba, complemento circunstancial y no es un modificador oracional o complemento oracional, porque modifica y afecta a la oración completa. También estas oraciones se pueden estructurar mediante los saludos y despedidas, las frases expresivas de cortesía, las interjecciones y los verbos estar, ser, hacer, referidos a estados de la naturaleza. Eso lo conocen ustedes porque lo trabajaron con el profesor. Bien, vamos entonces a recordar de la oración atributiva y de la oración predicativa. Yo pienso, bueno, la predicativa es la que tiene como núcleo el predicado es verbal y su núcleo es el verbo. Bien, el predicado es verbal y su núcleo es el verbo. Y las atributivas, el predicado es nominal, por lo que el núcleo no es el verbo. De las dos, yo quiero hacer hincapié en cuál, en la atributiva. Vamos a ver. Las oraciones atributivas son aquellas que atribuyen cualidades al sujeto mediante los verbos copulativos ser y estar. Clarito está ahí. Bien, vamos entonces a ver esta oración. Dice, los amigos están alegres. Aquí tenemos que esta cualidad, que es el núcleo de este predicado, se le atribuye a los amigos mediante este verbo copulativo que es están. Bien, el adjetivo califica a los amigos como alegres. Seguimos. Aquí tenemos otra oración de predicado nominal, otra oración atributiva, cuyo núcleo es el sustantivo profesores. Este sustantivo, mediante este verbo copulativo, clasifica al sujeto. Lo clasifica. Ellos no son ingenieros ni son médicos, lo está clasificando como profesores. Bien, ya tenemos el adjetivo y ya tenemos el sustantivo como núcleos. Bien, mi madre era de oro. Aquí tenemos un complemento preposicional de oro que está clasificando a la madre como valiosa mediante el verbo copulativo. Y tu amiga es así. Bueno, así es un adverbio adjetival resumen, que resumen unas características de la amiga, sea positiva o negativa. Bueno, tu amiga es así, buena, agradable, bondadosa. Bien, por lo tanto es un adjetivo, es un adverbio adjetival. Esta es la oración atributiva y sus núcleos. Vamos a ver que esta oración atributiva, estos verbos tienen que ser copulativos. ¿Qué significa esto? Recordemos, el verbo copulativo será un núcleo formal y el de significado será un sustantivo, adjetivo o palabra equivalente a uno de los casos anteriores, como nosotros vimos en la diapo anterior. Por lo tanto, aquí tenemos, dice, ha sido gran escritor. Tenemos el verbo copulativo, ha sido, fíjense que está en un tiempo compuesto. Voy a rectificar. El verbo ser o estar como copulativo puede estar en sus tiempos simples o en sus tiempos compuestos. Ha sido gran escritor. Aquí tenemos un sintagma nominal formado por sustantivos más adjetivos. ¿Quién será el núcleo? Bueno, pues el sustantivo escritor y el gran es un modificador de escritor. ¿Bien? Este es el núcleo el núcleo formal. ¿Por qué es el núcleo formal? Porque es el que me porta modo, tiempo, número y persona.
¿En qué modo está en indicativo? ¿En qué persona está en tercera? ¿En qué tiempo en antepresente? Modo indicativo, tiempo antepresente, tercera persona del singular. Ahí no cabe duda de que es un núcleo formal. Y aquí tenemos era, que también es el núcleo formal, pero el lexical es este, que es el adjetivo que me califica al sustantivo melodía. Y aquí igualmente, está es el núcleo formal y este es el lexical que me califica al sujeto como engreído. Son sustantivos más adjetivos. Cuando hay una pareja de sustantivo y adjetivo, siempre el núcleo es el sustantivo, porque este es un modificador del sustantivo. Continuamos. Bueno, siempre el verbo ser o estar pueden ser verbos copulativos. Veamos. Yo escogí estas dos versos, oraciones con que comienza ese conocido poema de José Martí, Los zapaticos de rosa. Y dice, está la playa muy linda, todo el mundo está en la playa. Vamos a desmontarla y diremos, está la playa muy linda, sujeto, la playa. Todo lo demás es predicado. El verbo copulativo está. Y el atributo es el adjetivo linda, que me está calificando a la playa mediante este verbo copulativo está. Muy es un adverbio que modifica al adjetivo y con él forma el grado superlativo. Por lo tanto, aquí la cualidad se encuentra ponderada. Ahora bien, viene el otro verso que dice, todo el mundo está en la playa. Y fíjense que es el mismo verbo. Todo el mundo, claro que es el sujeto. ¿Bien? Y el verbo es está. Está es igual que este verbo. Bien, en cuanto a su estructura, les pregunto, ¿este verbo será copulativo? No, este verbo recobró toda su significación léxica y se convirtió en predicativo. ¿Por qué razón? Porque me está expresando el lugar donde están todos en esa playa muy linda. Todo el mundo, ¿dónde está? En la playa. Por lo tanto, aquí indica un lugar, es un complemento circunstancial y este verbo está, es el núcleo del predicado. Fíjense cómo cambia de un contexto a otro de atributivo en predicativo. Entonces, hay que conocer lo siguiente. Casos en que ser y estar son verbos no copulativos. Y podría ser esta, son las tres. Es un verbo impersonal, es una oración unimembre verbal impersonal. Estamos en 2020. 2020 es una situación temporal, hoy estamos en el 2020, después estaremos el 21. Eso será si yo quiero. Será, yo lo puedo sustituir por ocurrirá, sucederá, acontecerá, eso ocurrirá si yo quiero, eso acontecerá si yo quiero. Los jóvenes están en el patio, que es el caso del anterior. ¿Dónde están los jóvenes en el patio? Este es un predicado verbal. El poema será leído por ellos. Bueno, esta es la construcción verbal de participio. Ser más participio. Entonces, será es un verbo auxiliar. Si es un verbo auxiliar, no puede ser copulativo. Al igual que los alumnos están leyendo el poema, la construcción verbal es están leyendo y están es un verbo auxiliar de leyendo, por lo que no puede ser un verbo atributivo. Todos estos verbos son no copulativos y constituyen los núcleos de estos predicados.
Bueno, verbo copulativo. Copulativo es cópula. Es una unión entre el sujeto y el predicado. Se une el sujeto, es un verbo de cohesión textual. Fíjense que usted quita el verbo y la oración mantiene su sentido. Por lo tanto, eso es lo que significa verbo copulativo. Bueno, vamos a ver entonces, puede hacer estas precisiones, cuál es la otra clasificación que nos quedaría de la oración simple. Y sería la siguiente. La oración por la actitud del hablante. La enunciativa, que puede ser afirmativa y negativa. El hablante se compromete con la veracidad de lo que dice, ya sea de forma afirmativa o negativa. Las interrogativas, que es una incógnita. Las imperativas o exhortativas, que van desde la escala del ruego, la orden, el consejo. Las desiderativas, que es el deseo, las que expresan deseo. Dubitativas u optativas, las que expresan duda. Y bueno, y las llamadas oraciones exclamativas. Yo quiero decirles que todas estas oraciones pueden tener matiz exclamativo, todas. Las enunciativas, interrogativas, imperativas, todas. Pero están también las oraciones llamadas, que puede existir, las llamadas exclamativas, y que expresan, son las que expresan emociones, una explosión de emociones. Qué bello día, qué bien, qué noche más hermosa. Entonces, esas son las llamadas exclamativas puras, aunque todas pueden tener matiz exclamativo. Estas son las tres clasificaciones más importantes que tiene que aprenderse usted para su prueba de ingreso. Y la diferencia entre una y las características entre una y otra. Bueno, si ya tenemos estas tres clasificaciones, yo creo que se impone hablar de análisis sintáctico. Y un análisis sintáctico puede ser de cualquiera de estas clasificaciones. Y del análisis sintáctico yo quiero especificar el problema o la situación de los complementos verbales. Bien, primeramente vamos a hacer eso. Y recordemos que el complemento directo, ¿cómo se construye? Bueno, se construye con la preposición a, siempre que éste esté referido a persona, cosa personificada, y sin ella en el resto de los casos. Quiere decir que la construcción de este complemento con la preposición a es excepcional. Bien, entonces vamos a ver este ejemplo. Ellos observaron a los alumnos atentamente. La acción del verbo observar recae directamente sobre los alumnos. Usted no puede decir a quién observaron, porque dice a los alumnos y coloca el complemento indirecto. Lo observado directamente es a los alumnos. Igual que ustedes ahora me están observando a mí, y esa observación es directa, por lo que este complemento es directo. Lleva la A porque se refiere a persona. ¿Cómo usted puede ratificar, comprobar que de verdad es un complemento directo? De esta manera. Usted sustituye a los alumnos por los. Recuerden que los pronombres personales, lo, los, la, las, siempre funcionan como complemento directo. Ellos los observaron atentamente. Los son los alumnos, y ahí dice, bueno, ya, este complemento es directo, no hay ningún tipo de problema. Recuerden que el complemento directo es un argumento del verbo. Si digo, ellos observaron, yo tengo que decir qué es lo observado. Bien, entonces ese es el primer argumento del verbo. Vamos entonces al otro complemento, que es el indirecto. ¿Qué dice el indirecto? Va precedido de las preposiciones a o para siempre. Ejemplo, entregó el libro. Fíjense que la entrega es del libro, que es el primer argumento, y quien recibe es la entrega de ese libro, la profesora. Es el destinatario de esta acción verbal. ¿Bien? Entonces, el primer argumento es la entrega del libro, y el segundo argumento, que es cuando termina ya esa entrega, es a la profesora. Termina la entrega de la acción verbal. Ahora, ¿cómo yo puedo comprobar que este complemento de verdad que es indirecto? Bueno, yo lo sustituyo por le. Les son pronombres personales que funcionan siempre como complemento indirecto. Y diría, le entregó el libro de poemas. Y este le es la profesora. Aquí, trajeron, lo traído directamente. Son los libros. Cuando tú traes algo es directo. ¿Quién recibe el beneficio de esos libros? Los alumnos. Este es el destinatario. ¿Cómo yo lo puedo comprobar?
Bueno, les, como son en plural los alumnos, les trajeron los libros. Y aquí estoy comprobando que es quien se beneficia con esta acción del verbo. Los libros, lo traído son los libros y quien se benefician son los alumnos, que es el segundo argumento del verbo y es el complemento indirecto. Nos queda otro complemento, que es el circunstancial. ¿Cuáles son sus características? Las siguientes. El complemento circunstancial es el que denota circunstancias de diversos tipos. Puede ser tiempo, modo, lugar, cantidad, compañía, medio, asunto, causa, finalidad, etc. Puede introducirse por todas las preposiciones. Cuidado con esto, o no llevan ninguna. Miren, aquí les propongo el ejemplo. Vive sin preocupaciones. Ahí yo sí le digo al verbo, le hago al verbo la pregunta, ¿cómo vive? Sin preocupaciones. Vive despreocupadamente. Yo puedo sustituirlo por un adverbio de modo, felizmente, tranquilamente. Y aquí debajo está sin preposición en este ejemplo. Caminaban lentamente. Claro, lentamente es un adverbio que es un modificador esencial del verbo y es un complemento circunstancial de modo. Bueno, ¿cómo se llama este ejercicio? Este ejercicio se llama análisis sintáctico. Miren, si es un análisis sintáctico, usted tiene que decir análisis. Y yo busqué en el diccionario algunos sinónimos de análisis. Y dice análisis, estudio, observación, examen. Sintáctico viene de sintaxis, relaciones que se establecen entre las palabras o grupos que éstas forman para expresar un significado. Es la relación de las palabras dentro de la oración. Por lo tanto, si es un análisis sintáctico, esto es un ejercicio integrador. Si es un ejercicio integrador, es un ejercicio complejo. Y si es un ejercicio complejo, ¿qué lleva? Examen detenido, estudio y observación. No lo pueden hacer corriendo. Bien, por lo tanto, lleva esto. Vamos a ver esto que les voy a proponer a continuación. ¿Qué sucede? Observen detalladamente. Fíjense, yo les dije que bueno, no tienen que estar, como les dije en las clases anteriores, tomando tantas notas porque todas estas presentaciones están en el portal Cubeduca. Escuchen mi explicación y observen. Dice, la poesía romántica seduce a los tiernos enamorados. Ahí hay un complemento con A. En la otra hay otro complemento que comienza con A. Y en la tercera hay otro complemento que comienza con A. ¿Qué yo hago? ¿Cómo los clasifico? Bueno, vamos a ver el primero. Seduce es el verbo. Cuando usted seduce a alguien, lo hace de manera directa. No me haga la pregunta quién seduce, porque inmediatamente te da un indirecto. Cuando usted seduce, lo hace directamente. ¿Qué es lo seducido? A los tiernos enamorados. Si quiere comprobar, usted dice, la poesía romántica los seduce. Y ya lo comprobó y dice, es un complemento directo con A porque se refiere a personas. Vamos a ver la segunda. Escribió a sus compañeros. Bueno, la acción de escribir es encima de sus compañeros. No, aquí lo escrito está callado, no aparece. Puede ser un mensaje, una carta. Y quien recibe esto que escribió son los compañeros. Entonces estamos en presencia de un complemento indirecto, sin directo. Bien, el directo está callado, está omitido. Aquí podríamos también decir, bueno, aquí decimos, les escribió. Y les es a sus compañeros. Ya lo comprobé. Este es directo, este es indirecto. Vamos a ver este tercero. Dice, me encuentro a gusto. Y aquí yo sí puedo preguntarle al verbo, ¿cómo me encuentro? A gusto. ¿Qué tipo de complemento es? Circunstancial. Me encuentro gustosamente, plácidamente, felizmente, que significa a gusto. Así, simplemente. Entonces, aquí tienen tres complementos distintos con la misma preposición. Esto merita, ¿qué cosa? Un análisis. Vamos entonces a estos dos
Ejemplos. Cantó para sus amigos y revisó los papeles para su envío. Lo cantado está callado, no aparece. Bueno, cantó una canción, una balada. ¿Quién recibe el beneficio de ese canto? Sus amigos. Entonces, para sus amigos es indirecto. Con para podemos comprobarlo y decir, les cantó a sus amigos, para sus amigos. Les cantó. No voy a poner complemento enfático. Les cantó. Bien, y entonces la última oración dice, revisó los papeles para su envío. Y aquí para su envío también tiene para. ¿Será indirecto? ¿Aquí habrá un destinatario? No. Lo revisado directamente. ¿Qué son? Cuando usted revisa algo, lo hace de forma directa. Los papeles. ¿Y con qué finalidad usted revisa esos papeles? Claro, para su envío es el fin, es el propósito. Por lo tanto, es un complemento circunstancial de finalidad. Fíjense cómo nosotros tenemos que hacer un análisis, aquí se los demuestro, un análisis de esta situación. Vamos entonces ahora a ver algunas oraciones para análisis sintáctico. Por ejemplo, yo les propongo esta, que dice, la poesía nos ennoblece. Recuerden que las formas complementarias nos, la, los, me, le, funcionan siempre como complemento y siempre como son tan pequeñitos, en el momento en que yo muestro los complementos se nos quedan. Entonces, bueno, las poesías nos ennoblece. Nos ennoblece, los ennoblecidos somos nosotros. Aquí el complemento es directo, muy bien. Vamos a ver esta otra. La lectura de los más disímiles textos nos aporta disfrute y cultura. ¿Quién será el sujeto en esta oración? Vamos a desmontarla. La lectura de los más disímiles textos es el sujeto. Bien. El núcleo es la lectura. Bien. Vamos entonces al predicado. Nos aporta disfrute y cultura. ¿Y el núcleo es el predicado? ¿Cuál será? Aporta, perfectamente. Ahora usted está en el momento de extraer los complementos verbales, de escribirlos primero y clasificarlos después. Los complementos están en el predicado, usted tiene que ir aquí al predicado. Y puede cubrir la forma verbal para que no se les quede ninguno. Y hago esta y la cubro. Y digo, todo lo que está alrededor del verbo se llama complementos verbales. Y entonces, después de escribirlos, yo los clasifico. Vengo aquí y pongo, bueno, por aquí tengo a nos y detrás del verbo tengo disfrute y cultura. Ahora me pertenece, pues, clasificarlo. Entonces descubro el verbo y empiezo, bueno, cuando tú aportas algo, ¿cómo lo haces? ¿De manera directa o indirecta? De manera directa. Entonces, ahí disfrute y cultura es el complemento directo. ¿Y quién recibe ese aporte, el beneficio de ese aporte? Nosotros. Entonces, complemento indirecto. Y quedaría así. Esto es un procedimiento para el análisis sintáctico. De la oración compuesta, de la oración simple, esto es lo que tenemos que tener en cuenta siempre. Vamos entonces a ver qué pasa con la oración compuesta. Aquí tenemos una oración que es compuesta, tenemos la otra oración que también es compuesta y tenemos la tercera oración que también es compuesta. Bueno, la oración compuesta se clasifica de acuerdo con los elementos de relación que tenga. Digamos, en la primera oración dice te buscaba, no te encontré. Entre la primera gramatical y la segunda gramatical no hay ningún nexo. Si no hay nexo, yo debo colocar una coma. Es una oración compuesta por yuxtaposición. Eso lo conocen ustedes. Entre la oración gramatical 1 y la 2 hay una estrecha relación porque hay un conector, que es pero. Hay una coma, pero está como obedece a una regla ortográfica. Bien, pero es la conjunción adversativa y una contraposición de idea entre las dos. Por lo tanto, es una oración compuesta por continuación adversativa. Lo conocen también.
Y entre esta oración gramatical y esta oración gramatical hay un nexo cuando que estrecha mucho más la relación entre ambas, porque aquí hay un proceso de subordinación, oración principal y subordinada. Esta es parte de esta. Y entonces esto es una oración compuesta por subordinación. Entonces llegamos a la conclusión, que ustedes lo conocen, que la oración compuesta toma el nombre de las relaciones que establecen entre sus oraciones gramaticales. Puede ser compuesta por yuxtaposición, puede ser compuesta por coordinación o por subordinación. Vamos entonces a verlo en un texto. De la bailarina española de José Martí. Tienen 4 versos. El cuerpo se ondea, la boca abierta provoca, es una rosa la boca, lentamente taconea. Entonces diríamos que lo primero que hay que hacer es señalar las formas verbales. ¿Cuántas formas verbales habrá aquí? Bueno, hay 5 formas verbales, hay 5 oraciones gramaticales. La primera es esta, la segunda es esta, la tercera aquí la tienen, la cuarta también es esta y esta es la última, que es la quinta. Vamos a ver la relación que se establece entre una y otra. Entre la primera y la segunda hay una relación de coordinación. Entre la segunda y la tercera no hay nexo, hay una relación de yuxtaposición. Entre la tercera y la cuarta hay una relación también de yuxtaposición. Entre la cuarta y la quinta hay otra relación de yuxtaposición. Y entonces, ¿cómo se llama esa oración compuesta? Bueno, se llama oración compuesta por coordinación copulativa y yuxtaposición. O sea, que toma el nombre de la relación que se establece entre sus oraciones gramaticales. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la yuxtaposición y la coordinación? Aquí está. Y esto es muy importante. La diferencia radica en que la yuxtaposición tiene ausencia de nexos gramaticales. Fíjense, no se relacionan mediante signos de puntuación. Los signos de puntuación son elementos ortográficos para indicar las pausas en la lectura que hacen más comprensible el texto, pero no son elementos de enlace como lo son las conjunciones, los pronombres y los adverbios. Quiere decir esto que cuando usted vea un signo de puntuación no quiere decir que haya oración compuesta por yuxtaposición, porque los signos de puntuación tienen disímiles usos. Después de la oración compuesta por yuxtaposición y coordinación, ¿cuál nos queda? La oración compuesta por subordinación. ¿Cómo sabemos que estamos frente a una oración compuesta por subordinación? Observen los nexos de subordinación. Estos son los nexos, entre otros, de subordinación. Cada vez que usted ve estos nexos, tiene que decir peligro, subordinación. Hay que trabajar con mucho cuidado. Entonces, aquí les propongo la siguiente oración. Dice, las diferentes flores que crecen en el trópico son de exquisita belleza. ¿Hay indicio de subordinación? Sí. ¿El qué? Mírenlo aquí. Perfectamente. Entonces aquí tenemos que decir que hay una oración principal, que son las diferentes flores son de exquisita belleza, pero hay algo que especifica qué flores son, que crecen en el trópico. Entonces, este que introduce esta subordinada, aquí empieza la subordinada, esta es la subordinada, este que se llama pronombre relativo. ¿Por qué es pronombre? Porque está en lugar del nombre, del sustantivo flores. Flores, flores crecen. Flores que crecen, está en plural. Fíjense, flores, flores crecen, flores que crecen. Está en lugar de él, que es el sustantivo antecedente. ¿Sí? ¿Por qué se llama subordinada adjetiva? Porque yo la puedo cambiar perfectamente por un adjetivo y cumple las mismas funciones que el adjetivo léxico. Entonces, si lo cambiamos porque crece en el trópico, son flores tropicales. Y yo puedo decir perfectamente, las diferentes flores tropicales son de exquisita belleza. O decirlo con la subordinada. ¿Cómo se introducen estas oraciones? Pues los pronombres relativos, que, el cual, quién, cuyo y cuánto. Cuánto se utiliza poco. Se utiliza mucho el qué, el cual y quién. Cuyo casi no se utiliza. Y cuando se utiliza
incorrectamente, porque decimos la casa cuya casa, y eso es incorrecto. La casa cuyas ventanas, cuyas puertas, cuyo tiene un antecedente que es la casa, pero no concuerda con él, concuerda con la cosa poseída del antecedente o su consecuente, que en este caso son las ventanas, las puertas, los moradores, el piso, lo que haya dentro de la casa. Esta es la característica. Estamos recordando la oración subordinada adjetiva primeramente. Vamos a ver cuál es la otra. La subordinada sustantiva, eso lo saben ustedes. ¿Por qué se llama subordinada sustantiva? Porque yo la puedo cambiar por un sustantivo y cumple las mismas funciones que el sustantivo. Aquí esta subordinada comienza ¿dónde? Aquí, en el que triunfes. El que, fíjense que se parece estructuralmente al que relativo, pero este que se llama conjunción subordinante, es un que anunciativo o encabezador. Por eso es que no se incluye, porque introduce este tipo de subordinada. Aquí tenemos la subordinada sustantiva, que se puede sustituir por el triunfo, que es el sustantivo, o por esto, como ustedes lo dicen, esto, eso, aquello, esto es de interés, ¿bien? Y la función es sujeto. Si yo les digo, ¿qué función tiene esa subordinada? Usted no va a empezar por complemento, usted tiene que empezar por sujeto, porque ella puede ser sujeto, complemento directo, indirecto, circunstancial, porque ella es un sustantivo, lo que tiene otra estructura, pero se puede cambiar por él. Este otro ejemplo, cuando dice recordó, aquí empieza la oración principal. El sujeto omitido recordó esto, eso, aquello que se hallaba abandonado. Entonces aquí tiene una función diferente. Recordó su abandono, lo recordado directamente su abandono, por lo que es un complemento directo. Y el otro tipo de oración subordinada que deben estudiar bien es la subordinada adverbial. La subordinada adverbial se llama así porque se puede cambiar por un adverbio, de lugar, de tiempo, de modo. Vamos a ver, iremos todos donde nos llamen. Puedo decir, iremos todos allí, aquí, acá. Fíjense que donde nos llamen es un complemento circunstancial del verbo. Modifica el verbo igual que el adverbio léxico simple. Este es de lugar. Los jóvenes actuaron como habían acordado. Tenemos la primera oración gramatical y la segunda, que es la subordinada, y este nexo que es como, que indica modo. Puede ser los jóvenes actuaron bien, mal, correctamente. ¿Cómo actuaron? Así, de esa forma, de esa manera. Y la última, con estos nexos saldremos de la casa cuando todo haya pasado. Bueno, ojalá. Bien, entonces saldremos de la casa. ¿Cuándo saldremos? Bueno, saldremos luego, mañana, después. ¿Cuándo saldremos? Cuando todo haya pasado. Fíjense que responden al verbo como mismo adverbio. Tengo que decirles que dónde, cómo y cuándo son los nexos y que se llaman adverbios relativos y que modifican al verbo. Bien, quiero especificar algo. Observen aquí. Miren, el donde se ha vuelto excesivamente constante en el habla actual. Hoy hay un uso y abuso de esta palabra. ¿Y qué sucede con esto? Que esto se pone de manifiesto en las redacciones que ustedes realizan. Miren, se presentó un libro donde se narra. Pronunció interesantes palabras donde exigía. Disfrutaba sus vacaciones donde recorrió hermosos lugares. Donde es un adverbio relativo que indica lugar. Y ni el libro, ni las palabras, ni las vacaciones son lugares. Esto está incorrecto. Cuidado en sus redacciones cuando vayan a trabajar, que lo hacen como elemento de enlace. ¿Cómo se utiliza correctamente el donde de manera excepcional? Aquí.
Se utiliza en la subordinada adjetiva excepcionalmente. ¿Cuándo? Cuando el sustantivo antecedente indica lugar. Por ejemplo, construyeron un monumento en el sitio donde se libró la heroica batalla. Fíjense que el sitio es un lugar y yo puedo decir, construyeron un monumento en el sitio en el que. Entonces aquí estamos en presencia de una oración subordinada adjetivo con donde, que es un adverbio relativo. Esto es una excepción. Esto es importante, ¿por qué razón? Porque en las pruebas de ingreso les pueden poner un verdadero o falso a señalar las oraciones subordinadas adverbiales y les colocan una oración con donde que tiene como antecedente a un lugar y que se puede sustituir por el que o por el cual, es un antecedente, entonces es una subordinada adjetiva. Pasa con donde, pero también pasa con cómo. Cuando yo digo no me gusta la forma como me hablas, es la forma como me habla, hay un antecedente, la cual me habla, la que me habla. Y también pasa con cuando decimos, recordé los años cuando estudiábamos en el pre. Recordé los años los cuales estudiamos en el pre. Es con menos frecuencia. Este es el más frecuente, el de mayor uso. Bueno, después de esta panorámica de estos tres tipos de subordinación, bueno, no he terminado con la adverbial. Hay otras subordinadas que son adverbiales y que se utilizan mucho porque son otros matices que tiene el hablante. Entonces vamos a ver cuáles son y que también hay que saberlas. A ver, están las causales, las que me indican causa. Fíjense que yo coloco siempre entre paréntesis el nexo porque esto es una conjunción subordinante. Entonces es encabezador, no se incluye. Igual que las conjunciones coordinantes de la coordinada adversativa, disyuntiva y copulativa quedan fuera porque son los enlaces, los conectores. Aquí también. Entonces aquí tienen porque tienen estos otros que son sus conectores. Las consecutivas, que también las utilizamos mucho. No estudiaste, con que desaprobarás. O sea, la consecuencia del desaprobado es el estudio, es que no estudió. Con que puede ser así que, y estos son los otros nexos que puede tener este tipo de subordinada adverbial. Subordinada adverbial. Otros serían las condicionales. Si llega, saldrá con nosotros. Bueno, es una condición, si llega, saldrá, si no, no. Entonces aquí tenemos los nexos que también se pueden utilizar. Fíjense que estos son conjunciones subordinantes, la de las condicionales, la de las consecutivas, las causales son conjunciones subordinantes. Aquí tenemos una subordinada adverbial de finalidad. Muy fácil, estudia para que aprendas, es la finalidad del estudio, o yo puedo decir estudia para aprender, es el fin de estudiar, el propósito. ¿Cómo se construye? Para más que y para más infinitivo. Y aquí tienen los nexos que pueden ser estos otros también. Cuidado con esto, este ejemplo que les puse al final. Libros para estudiar. Aquí lo que hay es un sintagma nominal. Sustantivo más complemento preposicional. Fíjense que el sustantivo, la preposición para, y esta preposición para sustantiva su término. Y si sustantiva su término, este infinitivo inmediatamente tiene función sustantiva. Continuamos con el otro grupo, que es el último, que son las concesivas, que es con la conjunción subordinante aunque. Fíjense que dice, aunque estaba disgustado, aquí hay un problema, pero este problema no impide que haya una solución, lo hizo bien. Aunque llueve, trueno y relampaguee, yo voy a la escuela. Hay una solución, aunque el problema exista. Estos son los otros nexos. Y las comparativas, bueno, las comparativas, cuando hay una comparación entre la oración principal y la subordinada. Son las menos empleadas, pero sí son subordinadas adverbiales comparativas. Tiene tanto talento como su maestro. Y ustedes me dirán, pero profe, si ahí solamente hay una sola forma verbal. Bueno, está bien, tiene tanto talento como su maestro tiene talento. Hay una elipsis. Ella es más alta que su hermano, es alto. Elipsis de verbo y de adjetivo. Jugaron hoy menos que ayer, jugaron.
Entonces, estas son las subordinadas adverbiales comparativas. Bueno, hasta aquí este recuento de toda la oración simple y compuesta, sobre todo la compuesta que ustedes, yo estoy segura de que van a profundizar en ellas. Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio, ¿sí? Entonces sería el siguiente. Señala las oraciones subordinadas y clasifícalas. Hay hombres que viven contentos, aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoros a su alrededor. Es de José Martí de la Edad de Oro, tomado es un fragmento. Vamos a señalar las oraciones subordinadas. Bueno, los ayudo. Ustedes dicen que Martí no lo entienden mucho, no lo comprenden. Lo que sucede es que Martí trabaja con mucha subordinación. La subordinación es compleja porque el juicio que se emite es un juicio más complejo, más profundo, pero dice más que la categoría simple a la que pertenecen cada uno de ellos. Entonces, sería así y vamos a explicarla. Hay hombres. Fíjense que esa es la oración principal, una oración unimembre, verbal, impersonal, y hay es un verbo que generaliza. Bien, hay hombre, oración principal. Pero esos hombres tienen una característica, que viven contentos, por lo que es una subordinada adjetiva. Hay hombres contentos. Y hay una situación, aunque se cumple perfectamente, aunque vivan sin decoro, pero viven contentos. Es una subordinada adverbial concesiva. Ahora dice, hay otros. Sí, esta es la otra oración principal. Hay dos oraciones principales que están yuxtapuestas. Fíjense, hay hombres, punto. Hay otros. ¿Quiénes son otros? Los hombres. Es un pronombre indefinido que reproduce a los hombres. Por lo tanto, la oración yuxtapuesta va más allá del punto y seguido, porque hay un referente hacia el anterior. Entonces, hay otros, pero esos otros tienen una característica que padecen, por lo que es una subordinada adjetiva. Que padecen, ¿cómo padecen? Como en agonía, subordinada adverbial, de modo con verbo elíptico, como en agonía padecen. ¿Y cómo padecen? Cuando ven, padecen en agonía cuando ven. Es una subordinada adverbial de tiempo. Fíjense que unas se insertan con la otra. Cuando ven lo visto que es que los hombres viven sin decoro a su alrededor. Subordinada, sustantiva con función de complemento directo. Lo visto es eso, esto, aquello. Los indecorosos. Bueno, esto es una muestra de lo que pueden hacer ustedes. Yo voy a terminar, pero voy a terminar con un verso muy bello de Dulce María Loynaz que tiene una enseñanza preciosa y es el siguiente. Dice, el agua que se queda atrás del río descansa, pero nunca será mar. Dulce María Loynaz, poema 106. Vamos a ver que eso es una oración compuesta. Vamos a hacer el esquema básico de oración para poderlo interpretar. A ver, el agua. Esta número romano es el agua. Es la primera oración gramatical que se interrumpe por una subordinada adjetiva especificativa. El agua especifica que se queda atrás del río. E inmediatamente aclara que descansa. ¿Qué significa esto? El agua descansa, que se queda atrás del río. Bueno, que se queda atrás del río es el agua cómoda, tranquila, que vive en calma, sin preocupación. Pero inmediatamente viene una oración
adversativa, que es la coordinada adversativa, que es la tercera. Nunca será mar. Ella descansa, pero nunca será mar. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca vivirá la pasión, que nunca se desarrollará, que nunca vivirá. ¿Qué nos comunica la poetisa? La necesidad de vivir intensamente mediante el contraste agua-mar. Los verbos indicativos expresan que es una realidad en todos los tiempos. El equipo de realización que nos acompañó durante toda esta clase: los profesores Jesús, la profesora Bárbara, la metodóloga nacional Yaomara y yo, la profesora Marisela, les deseamos que hagan suyo este mensaje de la poetisa Dulce María Loinás. Vivan intensamente, disfruten su universidad, no se queden nunca detrás, sean buenos profesionales. Yo les agradezco a todas las personas que me ayudaron en este empeño, a las personas que están, pero también a las personas que no están, pero que me legaron sus enseñanzas. A ustedes, bueno, quizás nos veamos en algún lugar, en alguna parte, tengan muchos éxitos y hasta pronto.